La pregunta es, ¿cómo vuelven los chicos a clases después de un año prácticamente sin ir, ¿no? Sí, un año sin ir, un año muy difícil de adaptación a nuevas formas de tener clases. Por eso vamos a hablar ahora con un especialista en educación. Lo vamos a saludar a Arístides Álvarez. Arístides, muy buenos días. Juan Pablo y Cecilia los saludamos. Y queremos que nos cuente, usted que sabe del tema, ¿cómo están los chicos preparados después de este año en pandemia para volver a las aulas? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Cecilia? Los chicos están como estamos todos. Estamos ansiosos, deseosos de volver a encontrarnos, de volver a mirarnos, a charlar. El tema es que, bueno, vamos a tener que ser pacientes en cuanto a esto que hacemos los argentinos, nos distingue, ¿no? Que es el afecto, el abrazo, el beso. Vamos a tener que tener cuidado con estas cositas, con estos protocolos, y por eso es importante que desde la familia esto se transmita claramente a los niños y niñas que vuelven a las aulas, para que tratemos de que sea en lo más seguro posible para todas y todos. Arístides, recién decía, ¿no?, que justamente nos vamos a tener que esperar el abrazo, el beso. Y recuerdo cuando comenzó la pandemia, ya por marzo de 2020, que se decía, los chicos son los que más respetan los protocolos. En este caso, ¿cómo va a ser esa vuelta a clases? Se espera que los chicos justamente sean los que más cumplan, ¿no? Yo creo que sí. Creo que en el nivel medio esto se puede llegar a cumplir mejor. Tengo mis dudas con los más chiquitos. Claro. Esos que van a querer correr y abrazarla a la seño. Va a ser una situación difícil para todos. Para la seño, en principio, frenarlos y decirle, chicos, ahí. Y para los chicos también, porque no nos olvidemos que son muy pequeños. Estamos hablando del nivel inicial, del nivel primario, de chicos de 4 a 12 años. Va a ser muy complejo. Yo me imagino ese escenario de la necesidad que tenemos todos queremos volver a la escuela. ¿Quién no? El que es docente y abraza esta hermosa profesión, lo mejor que tiene esta profesión es el contacto con los alumnos, no hay otra. Entonces, pensar en este escenario complejo, más que detrás de los escritorios, y yo entiendo la buena voluntad de todos los funcionarios, se piensen todas las medidas, llevarla a la práctica en cada contexto, en cada escuela, con sus particularidades. Ya no pasa por una jurisdicción u otra, o por una ciudad u otra, pasa por cada establecimiento escolar. Entonces ahí vamos a tener que necesitar del ingenio permanente de los directivos, los asistentes escolares, que tienen un rol fundamental, los que llamamos porteros, fundamental en la escuela, los docentes, de las familias, respetar los horarios. Yo recién he escuchado los horarios, si se ponen turnos de ingreso y egreso, ser muy respetuosos de esto. Y ahí tengo mis dudas, chicos, porque ¿qué pasa cuando se va con las doble filas y triple filas de autos? ¿Qué pasa con todo eso que nunca respetamos? ¿Lo haremos ahora? Claro. Yo siempre pensaba que esta pandemia nos debería volver mejores a la sociedad, ¿no? Y sigo creyendo y apostando a eso. Pero permítanme tener mis dudas. Todavía, lamentablemente, en nuestra sociedad está muy arraigado el individualismo, el pensar en el bienestar de uno y de tu hijo y de tu comodidad, y de dejar el auto en la puerta para que camine lo menos posible, y no me importa si estoy en doble fila, en triple fila, si le busqué, agarré el lugar al otro, si tapé una cochera a la salida de un auto. Bueno, esas cosas que cotidianamente venían pasando antes de la pandemia y que ahora de repente pueden llegar a volver a suceder. Ojalá que no, pero creo que del lado de los docentes la mejor de las voluntades, sin dudas, ¿no? Pero la seguridad, estar seguros.
Arístides, por lo que decía recién, pensaba que muchos especialistas a nivel internacional hablan de que la pandemia es un problema global, que no se abordó de esa forma, sino que se abordó de manera local, pero sin entender, como decía recién usted, las particularidades de cada contexto, cada circunstancia, cada espacio, como lo puede ser la escuela. Y se me ocurre pensar en los más chiquitos, que usted decía, tal vez la tienen más complicada, pero en ellos los que por primera vez conocieron la escuela a través de una computadora, pienso en los más chiquitos como los de primer grado, ¿cómo va a ser aprender a leer o a escribir, si no lo hicieron en casa, en la escuela? Bueno, se hará en los tiempos que tengamos de clase, que van a ser menores a los anteriores. Por eso, insisto, esto es un continuo aprendizaje para todos. Así como los docentes tuvimos que aprender de repente, quienes no lo habían hecho, a usar las nuevas tecnologías, las plataformas de comunicación, y en la marcha de la pandemia, a lo largo de todo el 2020, todos los recursos, por demás de ingeniosos, que utilizaron los colegas, no pensemos solamente en una escuela de una ciudad, pensá en las escuelas rurales, pensá en las escuelas de montaña, cómo se trató de mantener el vínculo. Sí. También se desnudaron grandes desigualdades en el acceso a la tecnología, ¿cierto? Y bueno, no vamos a volver en una presencialidad 100%, va a ser un mix virtualidad, presencialidad. Si hay algún síntoma se lo va a aislar y eso también va a traer complejidades, van a jugar los sentimientos, de repente Marcelita y Miguelito dejaron de venir. ¿Y qué pasó, chicos? Y claro, tuvieron síntomas y los aislaron y aislaron a todos los que tuvieron contacto. Eso va a crear también sensaciones difíciles de manejar, va a jugar mucho las emociones en esto. La inteligencia emocional es una herramienta que tenemos que traer al aula y aplicarla. Sí, va a ser complicado, y así como 2020 fue un año complicado para todos, 2021 también va a seguir siendo un año de aprendizaje. Un continuo aprendizaje, exactamente, claro. Un continuo aprendizaje. Nunca habíamos vivido esta situación. Sí. Entonces es un continuo aprendizaje, pero bueno, tengamos la mejor de las voluntades todos. Sí, totalmente. Empecemos por la familia. El rol de ustedes es fundamental, el de los medios, el de transmitir los protocolos y también las opiniones y las sensaciones, ¿no? Que va a ser un continuo aprendizaje. Claro, y en ese sentido, el tema del aprendizaje, ¿cómo están los chicos? ¿Siguieron aprendiendo durante la pandemia? Los niveles de los chicos de la educación, se habla mucho de que la educación viene decayendo y obviamente este año más aún. ¿Cómo fue en ese sentido? Yo creo que en contenidos, evidentemente hubo una merma, un déficit de los contenidos que había que dar en el año, pero no era lo más importante. Claro. Lo más importante fue mantener el vínculo con los chicos. Muchas veces, y entendamos esto, para los chicos, para los alumnos y alumnas, el profe quizás es la persona mayor confianza, ellos tienen mayor confianza en el docente a veces que a sus propios padres. Imaginen esta situación de no poder verlos. Por eso digo ahora, cuando los vuelvan a ver, ¿cómo vamos a evitar ese abrazo? Sí. Imaginen los chicos que estuvieron solitos en sus casas y todo el tiempo, bueno, los padres al principio se acuerdan que teníamos toda la gran voluntad, sí, vamos a poner la pila porque en 20 días, en 2 meses esto pasa. Nos pasaron los meses y nos fue pasando. Entonces, de alguna manera, los padres fueron perdiendo la paciencia, los fueron dejando solitos con los celulares, con las tablets, con las notebooks, con todo el peligro que eso conlleva. Sí. ¿Sí? Y todavía seguimos hablando de casos de grooming y de ciberacoso, no nos olvidemos de eso. Sí. Y los docentes se fueron también un poquito, no digo perdiendo las ganas, pero sí quizás hasta la imaginación de cómo inventarse, ¿no? Fue duro para todos. Claro, pensaban los docentes, la realidad es que todos, ¿no? Lo pensábamos, van a ser unos meses, unas semanas, bueno, terminó siendo todo el año lectivo y ahora encima sigue siendo diferente, ¿no? Sí, ojalá que como decía usted, Arístides, la suma de voluntades haga que esta vuelta a clases sea un buen retorno, sí. que la vuelta a clases sea positiva para todos, ¿no? Que nos podamos ajustar a esta nueva normalidad. Nos quedan muchas preguntas,
preguntas, pero le agradecemos muchísimo, por supuesto, toda la reflexión, sí, ¿no?, que nos trajo, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y insisto con esto, tiene que ser una suma de voluntades, sí, que prime la tolerancia, que prime la solidaridad, Sí. que prime la empatía, ponernos en lugar del otro. Siempre hay alguien que está necesitando más, que la está pasando peor, y ayudémonos, seamos solidarios. Eso es imprescindible, no solo para la vuelta a clases, para cuando volvamos a los trabajos, para cuando volvamos a la nueva normalidad. Sí, gran mensaje. Muchas gracias, Arístides, le agradecemos muchísimo esta comunicación, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.